hermanos. Y empezó a soplar ese globo, y pues el globo se iba inflando, ¿no? Entonces hasta que llegó el punto, y dijo, de ti depende cuánto de Dios haya en ti. Y entonces empezó, el globo estaba grandote, lo empezó a desinflar, ¿no? Dijo, así, vacíos hay muchos cristianos cuando no se llenan de la palabra de Dios. Eso a mí me ayudó mucho para entender la importancia de leer la palabra. Porque cuando tú y yo estemos pasando momentos de soledad, ¿saben qué va a pasar? El logos de Dios, o sea, la palabra de Dios se hará rema, es decir, se hará cobrará vida, y en esos momentos la palabra de Dios nos va a hablar. Su Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a fortalecer. ¿Está entendiendo? En los momentos de soledad, hermano, lo que nos va a ayudar es lo que nosotros hayamos aprendido. Por eso es importante. ¿Está entendiendo eso, hermano? A veces, no, pastor, es que estoy pasando esto, pero no se me viene nada. Y yo pues me quedo así como que, ay Dios, ¿sabes? Hay que leer más la Biblia, ¿verdad? Vas a ver cómo la palabra de Dios es abundante, ¿verdad, hermanos? Ok, entonces miren, cuando hay esos momentos de soledad, ¿verdad? Pues nuestro corazón va a echar mano de lo que hay. ¿Qué tanto terreno Dios ha ganado en nuestra vida, hermanos? Para que en los momentos difíciles sigamos creyendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿O qué tanto terreno ha ganado el mundo en nuestra vida para que podamos creer que Dios está solamente en algunas circunstancias con nosotros, hermano? De eso depende, hermano, lo que tú conozcas a Dios. De eso depende, hermanos, en los momentos difíciles de soledad, ¿verdad? Lo que te va a ayudar a mantener es la palabra de Dios, hermano. Bueno, ¿quién es para ti Dios, hermanos, en los momentos de soledad? De esa respuesta, bueno, vas a ver qué tan madurez hay en tu corazón o qué tanta inmadurez hay en tu corazón. Ok, hermano, vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más de esto, ¿ok? Juan capítulo 11, versículo 20. Juan capítulo 11, versículo 20. Vamos a ver con este ejemplo para poder entender esto. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé, fíjate, ella sabía, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Recuerdan esta escena, hermanos? Bueno, Marta pensó que sin la presencia física de Jesús, todo estaba terminado. Jesús, hermanos, fíjense, sabía esto, hermanos, porque dice el texto lo siguiente, mire, acompáñenme a Juan ahí 11, pero en el versículo 6. Fíjense la manera tan sabia de nuestro Señor tratar con nuestro carácter, ¿no? Mire, Juan 11, 6 dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, es decir, Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué dice ahí? ¿Se salió corriendo para ir allá o qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba y dejó que esto sucediera así. Hermanos, y saben, hermanos, en serio, a veces estamos como Marta, hermanos. Queremos que las cosas se hagan a la manera como nosotros queramos. Que Jesús haga las cosas a nuestra manera. Sin embargo, Jesús quiere, hermano, trabajar en nuestros corazones. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no obras? Ahorita te necesito. Y el Señor en vez de obrar se va 2 días más. ¿Sabe para qué? Para tratar con nuestro corazón, hermano. Porque nuestra confianza no depende del resultado, sino depende de quién es la persona de Jesús. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de esa alabanza que nosotros cantamos o la palabra de San Habacuc? Aunque la higuera no florezca. ¿Sí? Ese es el carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros, hermanos. ¿Okay? Jesús quiere, hermanos, que nuestra fe, pónganme atención en esto, esté por encima de la razón. Que nuestra fe esté por encima de la razón. Aquí Marta se llevó una gran lección, hermanos, al ver que Jesús tenía preparado algo más grande. Aunque la muerte de su hermano dolió,
Fue momentáneo, hermanos, porque Jesús al resucitarlo, ¿qué fue lo que pasó? Muchos se enteraron de ese milagro. Querido hermano, cuando creas que Jesús te ha dejado solo, no es por eso, hermanos. Jesús tiene bajo control todo. Quizás esos momentos de soledad sean de bendición para muchos más, así como lo pasó con Lázaro, que cuando Jesús hizo el milagro, muchos vieron el poder de Dios. No dudes que Dios tiene todo bajo control, hermanos. La soledad momentánea que Dios permite es por un propósito. Ahora, aunque podamos experimentar momentos de soledad, hermanos, debemos de estar seguros de algo. ¿De qué? Bueno, esto nos va a llevar a nuestro siguiente punto. Punto número 2. Jesús jamás nos abandona. Diga conmigo, Jesús jamás me abandona. 14:24 de Mateo. Mateo 14:24 en adelante al 26, vamos a leer ahí. Dice la palabra de Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Queridos hermanos, Jesús jamás nos abandona. Jesús jamás nos abandona. A veces podemos pensar que estamos en una situación difícil, que por qué estamos pasando eso, que dónde está Dios. Y saben, hermanos, Dios está en el mismo lugar. Sigue estando con nosotros. Sin embargo, Jesús quiere que nuestra fe vaya más allá de la seguridad personal. Que nuestra fe sea una confianza total en Él. Miren, amados hermanos, esta escena, la verdad, tiene mucho. Escuchen esto, hermanos. Pues yo siempre les aconsejo que métanse a la Biblia, no solamente le den la vuelta a la hoja. Imagínense esto, hermanos. La cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ese era el horario, ¿no? Estimado. Por lo que se entiende que estaba muy oscuro. Fue antes del alba. Aún no amanecía. Hermanos, el mar estaba embravecido. Y fue Jesús quien les dijo, pasen al otro lado. Es decir, fue Jesús quien nos metió en esa circunstancia. Saben, queridos hermanos, a veces no vamos a entender el proceder de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos a veces queremos algo y el Señor nos dice lo contrario? No, Señor, pero es que yo quiero esto. Y el Señor dice, no. Al contrario, te pone algo peor. Te está protegiendo el Señor, hermano. En serio te lo digo. Te está protegiendo. A veces no vamos a entender el proceder de Dios. Miren, primero nos saca del mundo, ¿verdad? Que en el mundo pues, estábamos llenos de problemas. Y después permite que vengan problemas a nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la gran diferencia, hermanos, es que estos problemas que Él permite nos van a hacer crecer como cristianos. Antes no. Y los problemas del mundo pues, no nos llevaban a ningún lado, hermano. Ahora, examinemos un poquito esto. Los apóstoles, los que estaban en ese momento con Él, ¿quiénes eran? Pues eran pescadores, hermanos. Ellos sabían de las mareas. Todo eso, hermanos, lo sabían. Y fíjense, hermanos, para que ellos tuvieran temor, quiere decir que no era una marea nada más así. Era un momento difícil. ¿Verdad? Era un momento difícil, hermano. Van a haber momentos muy difíciles. Hermano, momentos de mucha aflicción por la que vamos a pasar. Y luego, imagínense, hermano, los discípulos en esta situación. Oscuro, con la marea. ¿No estaba Jesús? Ellos querían ver a Jesús, que Él estuviera ahí en la barca. Como siempre, Jesús estaba con ellos y les solucionaba la vida. ¿Y qué pasó, hermanos? Bueno, a Jesús se le ocurre venir caminando sobre el mar. Hermano, por el amor de Dios, ¿usted se puede pensar eso? En la noche, oscuro, con el mar embravecido y luego una silueta caminando sobre el mar. En ese punto, hermano, dado la oscuridad, lo embravecido del mar, ya los discípulos estaban en su clímax de temor. Y al ver a Jesús ahí, pues llegaron a su punto máximo.
de su resistencia. Los inundó el temor, queridos hermanos. Y escucha esto, Jesús no siempre se presentará como tú y yo queremos verlo. A veces Él se va a presentar a través de una prueba y no de una bendición. ¿Está entendiendo la aplicación, hermano? A veces usted quiere ver a Jesús en una bendición, pero a veces Él se va a presentar como un fantasma. Es decir, como una prueba. ¿Está entendiendo eso, hermano? No debemos ver a Jesús con nuestros ojos naturales, así como los discípulos en ese momento lo estaban viendo. Jesús es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere. En ese momento, hermanos, el temor ya los tenía paralizados. A ellos se les olvidó que Jesús era Dios y que tenía dominio sobre la naturaleza, pues no fue el mismo por el cual se estableció el universo por la palabra de su boca. No tenía la potestad de poder decir al mar, de poder decir a su cuerpo, de poder decir a la naturaleza, a la fuerza de atracción que no se ejecutara en su vida. Claro que sí. Claro que sí. Hermanos, a veces en los momentos de temor se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida quién es Dios. Él puede ayudarnos, hermanos, aún en el momento más oscuro de nuestras vidas. Así como estaba pasando en esta ocasión. Los discípulos, hermanos, estaban así. Por favor, dile a tu hermano, no dejes que tu temor haga que veas a Dios diferente. No dejes que tu temor te haga ver a Dios diferente. Él es Dios y se puede presentar como Él quiera. Pero una vez más, el temor a veces nos inunda y no podemos ver a Dios con claridad. Vamos a poner otro ejemplo para entender mejor. Mire, acompáñame lo que pasó un profeta. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Vamos a ver así, nomás para sacar una aplicación, ¿no? Que pues es mucho lo que hay ahí, pero del poder ver a Dios de una manera diferente, hermanos. Primera de Reyes 19, 9, dice la palabra de Dios, dice, y allí se metió, primera de Reyes 19:9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así es el tono, así funciona Dios. Elías. Entonces él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, fíjense la religiosidad. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué no le dijo que tenía miedo? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo a veces aparentamos? Y me buscan para quitar la vida, pero primero se aventó todo el Salmo 23, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Dios. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Pero qué dice ahí? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, ¿qué dice? Un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Escuchen, hermanos, en el lugar menos probable que pudiera estar, ahí estaba Dios. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Escuchen esto, ¿eh? Y a pesar de que Elías tenía temor, a pesar de que todo eso, Elías tenía algo. Y dice, y cuando lo oyó Elías, o sea, no le puso caso al viento, al terremoto, ni al fuego. Cuando escuchó ese silbido apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, hermanos, el profeta, ¿verdad? Este profeta Elías, hermano, venía de una manifestación gloriosa. Había burladose de los profetas de Baal,
aproximadamente 450. Los había probado y Dios había respaldado. Ahí andaba Elías, ¿verdad? Y ya al final de cuentas podemos, en esa historia vemos que Dios respaldó a Elías y el Dios Todopoderoso se hizo ver y los otros profetas de Baal no pudieron hacer ninguna manifestación. A final de todos, Elías ejecutó a 450 profetas. Pero escuche, quiero que entiendan eso. Elías había visto cómo fuego salía y consumía el holocausto. Él había visto ese fuego, ¿verdad? Eso había visto él, hermanos. Pero escuchen, aunque él había visto el poder de Dios, hay momentos que en la vida del cristiano, por más victorias que tengas, por más que conozcas a Dios, va a venir temor a tu vida, hermano. Va a venir temor a tu vida. Van a venir momentos difíciles, hermanos. Pero en esas circunstancias es donde debemos mantener, ¿qué? La calma. Porque si no, seremos vulnerables al enemigo, hermanos. En este relato entonces podemos ver cómo Elías experimentó un viento que rompía los montes. Eso es algo fuerte. Un terremoto, y también experimentó un fuego. Pero saben, hermanos, Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Y queridos hermanos, aquí nos habla de que a veces queremos ver a Dios a nuestra manera. Dios es todopoderoso, sí. Dios es fuego, sí. Dios puede ser que un terremoto, Dios lo hizo. Se abría la tierra para tragar a los israelitas. O sea, Dios todo lo puede hacer. Pero esto habla a veces, hermanos, de las emociones. Yo quiero el poder de Dios. Si quiero que en este momento pase eso. Habla de personas que solamente quieren estar viendo milagros para ver a Dios. Pero escuchen, hermanos, a pesar de que Elías tenía temor, tenía algo. Es algo que tenemos que aprender. Tenía discernimiento. Tenía discernimiento. Él tenía temor, sí, hermanos, pero conocía a Dios. Y el punto es, hermanos, que a veces Dios no se presenta de la manera que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿verdad? Dios se presentó en fuego ante Elías cuando consumió el holocausto. En ese momento se presentó así. Pero aquí, hermanos, también una de las manifestaciones, ¿verdad? Que vemos lo que Elías vio, se presentó en fuego. ¿Y qué creen, hermanos? Elías pudo haber confundido, si en el holocausto él fue un fuego, pues en ese fuego, ese es Dios. ¿Te das cuenta? Él pudo haber dicho, sí, si se manifestó un fuego acá, esa manifestación, bueno, el viento no, el terremoto no, pero el fuego, ese sí es Dios. Pero él no estaba ahí, Dios no estaba en ese fuego, hermanos. Después se presentó en un silbido apacible, un viento delicado, y fue ahí, hermanos, donde el discernimiento de Elías se hizo presente. Elías pudo descifrar dónde se manifestaba Dios. Hermano, Dios se manifiesta, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. En este caso, hermanos, los discípulos no conocían completamente a Dios. Estaban totalmente llenos de temor. Elías también tenía temor, pero sabía quién era su Dios. Hermanos, Elías, a pesar de esto, era un hombre maduro, lleno de temor, que conocía a Dios. A diferencia de los discípulos que no pudieron entender que Jesús es todopoderoso y que podía caminar sobre el mar, Elías sí supo discernir dónde estaba el mover de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Querido hermano, aquí está la aplicación. No dejes que los momentos de temor te hagan olvidar quién es Dios, cómo es su presencia. No busques emociones fuertes, no busques vientos, terremotos ni fuegos. Busca a Dios y verás que Él estará ahí. Queridos hermanos, los discípulos por un momento pensaron que Jesús los había abandonado. Elías, lleno de temor, se refugió en una cueva. No tengas temor, Jesús jamás nos abandona, ya sea caminando sobre el mar o en un viento apacible, pero Dios se hará presente. Es decir, no busques a Jesús como tú lo quieres ver, solo para salir del problema. Busca a Jesús por lo que Él es.
Recuerda que Jesús nunca nos abandona. No tengas temor, hermano. ¿Estamos entendiendo? Vamos a pasar entonces, hermanos, al siguiente punto. La fortaleza de Dios en medio de la aflicción. La fortaleza de Dios en medio de la aflicción. Mateo capítulo 14, 27, hermanos. Mateo 14, 27, por favor. La fortaleza de Dios en medio de la aflicción. ¿Ok? Entonces, retomamos aquí, hermanos, aquí en Mateo dice, pero enseguida, parece que lo vieron caminando sobre el mar y se asustaron y gritaron, es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, qué hermosa palabra, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado a nuestro Dios decir, tengan ánimo, yo soy? A ver, ¿cuántos? Yo lo acabo de hacer ahorita. Yo acabo de escuchar eso. ¿Saben cómo? Porque la Biblia es la voz de Dios. Yo lo acabo de escuchar. Quizá usted pensó que yo soy, no tengo voz. No, no, hermano. Esa es la voz de Dios. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios ahorita? Esa es la voz de Dios, hermano. Es una hermosa palabra. Tengan ánimo, yo soy. Conforta mi corazón, hermano. Queridos hermanos, en momentos de aflicción, lo mejor que podemos hacer es oír la voz de Dios. Decirnos, tengan ánimo, yo soy. Es la voz más hermosa, hermanos, que necesitamos escuchar. Y ¿saben? La tenemos disponible a diario, a cada momento, a leer la palabra de Dios. ¿Ok? Quería mencionar eso, hermanos. Ok, Mateo 14, 28 al 31. Vamos a leer ahí. Mateo capítulo 14, 28 al 31. Dice, entonces, después de que dijo Jesús, yo soy, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, o sea, fíjense, si tú eres, ¿verdad? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¿quieres poder? ¿Verdad? O sea, ¿quieres ver cosas poderosas? Ándale, ven. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, bueno, muchos conocemos esta historia, la hemos leído, incluso algunos ya la hemos predicado. Y sí, hermanos, nos narra en que en los momentos llenos de temor por las circunstancias, al quitar la mirada de Jesús, es decir, la confianza en Jesús, podemos ahogarnos, ¿verdad? En nuestros problemas, debilidades y demás. Sin embargo, hermanos, hoy quiero yo tocar el punto de que Dios está con nosotros en momentos de aflicción. Y miren este detalle, queridos hermanos, para que no se nos pase desapercibido. Dice el texto aquí, hermanos, que cuando Pedro dudó, ¿qué le pasó? Se hundió. Y Jesús al momento extendió su mano hacia él. ¿Okay? Extendió su mano. Y ya después que lo levantó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso tiene algo muy importante, hermano. Miren, este es el proceso de cómo Dios fortalece a alguien. Y es el proceso cómo nosotros debemos de fortalecer a los demás. Esa es la manera correcta, hermanos. Debemos de aprender de Jesús. Mire, primero Jesús ayudó a Pedro a salir de ahí. Y después lo reprendió. O sea, ¿verdad? No se la dejó pasar. ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, Jesús conocía la debilidad de Pedro. Y en vez de te hundiste porque tú quisiste. Y no. Rápido Jesús lo levantó. Ya después le llamó la atención. Y esto, hermanos, nos debe de ayudar, hermanos, a entender que Dios nos fortalece en medio de la aflicción. Cuando estamos en ese momento, hermanos, en el peor momento, hermanos, ahí va a estar la mano de Dios, hermano, para fortalecernos. Pero escucha, claro que no nos dejará sin reprensión, pero primero nos va a ayudar a salir, hermanos. Nos va a fortalecer. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermano?
Él nos fortalece, hermanos, en medio de nuestra aflicción. Y también, queridos hermanos, pues esto nos debe de enseñar el proceso para fortalecer a alguien. A veces alguien falla, hermanos, y ¿verdad? Y con la guía de Dios, ¿verdad? Los servidores y eso, no lo rápido, no. Dejamos un momento y ya después hablamos con él. Pues un hermano falla y ya en el momento no le digo nada, oramos por él y ya después digo, hermano, no estuvo bien, etcétera. Este es el proceso, hermano. Pero a veces traemos más acuñada otra idea. Miramos a un hermano hablando, esto nos habla por todo el ámbito de toda nuestra vida. Recuerden que la palabra no nomás es, no, para nuestra familia. Nuestros hijos fallan, hermano, no estés orando para que fallan para tú, no, hermano. Espérate, fortalécelo, levántalo y ya después lo vas a reprender. En todas las áreas, hermano, si tu esposa falla, no, ya ves, no, hermano, fortalécela primero y después dile, oye, amor, no estuvo correcta esa acción. Al revés, esposa, al esposo. ¿Sí me están entendiendo? Ese es el proceso, hermano. Por eso muchas almas se hieren en las iglesias, ¿verdad? Y pues estamos aprendiendo. Nosotros también hemos cometido estos errores, obviamente, pero estamos aprendiendo para ya no hacerlo. Si tú miras a tu hermano bajo el agua, no te va a escuchar. Si lo estás reprendiendo, primero levántalo, sácalo del agua para que te pueda escuchar. ¿Estás entendiendo la alegoría? Primeramente, hermanos, no es momento para agarrar a palos a alguien. Es momento para fortalecerlo. Ya después vendrá el momento para poder reprenderlo, ¿verdad? Con la intención de fortalecerlo y animarlo, ¿verdad? A que no vuelva a ser lo mismo. Entonces, ¿entendimos esto, hermanos? Primero es darle ánimo, fortalecerlo, y ya después hay que reprenderlo, hermano. Y así es lo que hace. ¿Cuántos han fallado? No levante su mano. Yo he fallado, hermanos. ¿Y saben qué he visto? La mano de Dios en mi vida. Cuando Él me dice, vente. Y ya después me da mis varazos, ¿verdad? Pero primero me fortalece, hermano. ¿Saben por qué lo hace? Porque no voy a soportar, hermanos, los varazos si estoy en medio de una aflicción. ¿Se está entendiendo eso, hermano? Y eso es algo tan hermoso, conocer el carácter de Dios, saber que Él nos va a fortalecer. Te digo porque eso también nos va a ayudar por si tú tienes amigos, hermanos, cristianos, los que sean, que tú has fallado y en cuanto vayas están los mensajes, y no era de nosotros, porque si fuera de nosotros no se hubiera salido y puras de esos, ¿no? Hermano, acuérdate de esta palabra. El Señor te va a... Llegado el momento, te va a dar tus chanclazos, ¿verdad? Pero te va a fortalecer. No hagas caso de aquellos que no conocen el proceder de Dios, de aquellos que te miran bajo el agua y no te extienden la mano. Ora por ellos, pero acuérdate de este proceso para que tú también lo hagas con alguien más. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Ese es el carácter de Dios. Y si nosotros aplicamos esto para toda nuestra vida, nos va a ayudar, hermanos, a no tener una familia llena de amargura, a no tener en el trabajo personas llenas de amargura, porque también en el trabajo lo podemos aplicar si tenemos gente a nuestro cuidado, ¿verdad? Alguien falló y otra vez, ¿no? O sea, espérate. Primero, oye, ¿qué te pasó? Mira, ven, vamos a hacerlo de una vez más. O sea, no nomás esperando que fallen para sacar tu ira, no. Y ya después le dices, mira, si vuelves a hacer eso, vas a dañar la maquinaria, o etcétera, ¿no? Dependiendo de donde tú estés. Pero siempre aplica esto, hermanos. Aprendamos de Jesús. No estés esperando nada más que alguien falle para decirle cosas. No te va a escuchar porque está bajo del agua. Está en aflicción. Tiéndele la mano primero y ya después le dices. Amén, hermanos. ¿Entendimos eso? A mí me ayuda mucho la palabra de Dios a entender esto. No solamente como pastor, como padre, como todo. Porque así es Dios, hermano. Así es Dios. Me he caído, su mano ha estado ahí. Y ya después, o sea, Dios no me la perdona, pero primero me fortalece, hermano. Dale otro aplauso a él, hermano, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, pues este es el proceso, hermano, de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo Él nos fortalece. En este caso, Pedro. Pedro le falló, hermano. ¿Sí o no le falló? A ver, dígame, ¿sí o no? Claro, dudó de él, hermano. Dudó de él. Pero bueno, sigamos aprendiendo. Mateo capítulo 14, 32 al 33. ¿Verdad, hermanos, que en la palabra de Dios hay palabritas tan ahí que parecen? ¿Cuántas veces lo hemos leído?
Yo la había leído muchas veces, hermano. 70 veces 7, no sé. Muchas veces. Pero ese proceso no lo había entendido. ¿Y sabe por qué? Porque siempre que podamos leer, la palabra tiene miles de aplicaciones. Obviamente no sacarla del contexto, ¿verdad? Pero por eso, hermano, lea la palabra no apresuradamente. Nosotros tenemos un plan de lectura porque queremos crear en usted el hábito de hacerlo. Pero no lo lea así, hermano. Deténgase. No se imagina, hermano, la cantidad de enseñanza que hay. Nada más aquí, hermano, si se hubiera cambiado, que Jesús primero lo reprendió y luego lo sacó, no hubiera cuadrado, pero primero lo sacó. ¿Se da cuenta? Algo tan insignificante, hermanos, tiene toda una enseñanza para nosotros. Amén. Así que presten mucha atención en eso. Ok, 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjense, y escucha el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. A ver, ¿quién estaba en el mar? ¿Quién estaba? Jesús y el Papa, ¿verdad? Jesús y Pedro. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Dice, y cuando ellos, ¿qué? Subieron. Ahí también hay, hermanos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Al ver el poder sobre toda la naturaleza, sobre todo. Hermano, en el versículo 32 que leímos, dice, cuando ellos subieron de la barca. ¿Te das cuenta, hermano? Pedro volvió caminando sobre las aguas. Estaba hundido. Dios lo levantó y Pedro volvió caminando sobre las aguas. ¿Saben por qué? Porque Jesús iba sosteniéndolo. Hermanos, ese es nuestro Dios, que nos fortalece en medio de la aflicción. Quieras o no, van a venir momentos de soledad, de temor, de desconfianza. Vendrán momentos donde le vamos a fallar a Dios, aunque tú no quieras. Claro, no de una manera así, ¿verdad? Pues de fallo, ¿cómo? Perdona, aguas, porque a lo mejor no eres hijo de Dios. Si tú piensas eso, yo le voy a fallar, a cabo Dios me perdona. No es una evidencia que esté la simiente del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Pero vamos a fallar, por nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero si fallamos, hermanos, si caemos en pecado, Jesús nos va a fortalecer. Ahora le estoy diciendo un pecado que podamos, ¿verdad? Todos seres humanos en eso, hermano. Jesús nos va a fortalecer. Ahora, escúcheme, después va a venir su reprensión. Claro, pero va a ser después de vernos fortalecido. Pedro, hermanos, sostenido por Dios, pudo volver a caminar sobre las aguas que lo hundieron, es decir, sobre el temor tan grande. Hermano, de la mano de Jesús, tú y yo somos poderosos, porque el poder está en Él. De la mano de Jesús, cualquier tempestad se vuelve calma. Por eso no se suelte de la mano de Dios, hermano. No se suelte. Él es el Dios que nos fortalece en medio de la aflicción. Dile a tu hermano, no estás solo. No tengas temor, Dios está con nosotros. Y si has fallado, hermano, Dios te va a fortalecer en medio de la aflicción. Pero también dile, pero no te va a dejar así. Te va a decir en qué estás mal. Como por ejemplo, ¿verdad? A Pedro, ¿qué le dijo? Lo fortaleció, pero le dijo, hey, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, Dios no nos dejará de decirnos en qué estamos mal. Pero lo grandioso es que nos fortalecerá primero. Una vez más, hermano, nos fortalecerá primero. Pero no nos dejará sin reprensión. Amén, hermanos. Vamos a ir hacia el final. Quiero leer 2 versículos y de ahí voy a pasar a la conclusión y aplicación. Acompáñenme a Salmo capítulo 34, versículos 18 y 19. Salmos 34, 18 y 19. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y luego el 19. Muchas, ¿cuántas? Muchas son las aflicciones, aquí está la clave, del justo, o sea, de aquel que ama a Dios, de aquel que tiene su confianza en Dios. Muchas, pero ¿qué?
De algunas, de todas ellas, les librará Jehová. Dele otro fuerte aplauso a él. Gracias. Gracias, Señor. Conclusión y aplicación. No existe la vida cristiana sin aflicciones, hermano. Si te vendieron esa idea, te mintieron. Si a ti te dijeron, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, déjame decirte que te engañaron, porque más problemas se te van a venir. En serio, hermanos. La gran ventaja es que el problema más grande ya fue erradicado de tu vida. Esa enemistad que tenías con Dios, que te iba a hacer que te fueras a una eternidad sin Dios. Ese problema grande ha sido pagado por Cristo Jesús. Eso es lo más hermoso. Pero las aflicciones van a venir, ¿verdad? Juan capítulo 16, versículo 3, ¿verdad? En una frase, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es, hermano. Las aflicciones son parte de nuestra vida. Las aflicciones son las herramientas que Dios usa para formarnos. Así que no las quitará, hermano, aunque ore el pastor, aunque usted ayune, le gane, ¿verdad? ¿Cómo se llama el hermano Gigi Ávila, que ore 42 días más que Jesús? Aunque usted haga eso, van a venir las aflicciones. Van a venir porque son las herramientas que Dios va a usar para formarlo. ¿Alguien de aquí se atrevería a construir una casa sin herramientas? A ver, ¿alguien? De la misma manera, Dios no va a construir nuestra vida cristiana sin las aflicciones. Sin embargo, hermanos, muchos se quedan afligidos por no entender este proceso y ya no van a la iglesia, hermanos, y siguen viviendo en aflicción. Sin embargo, querido hermano, necesitas saber que Dios no nos dejará, que la aflicción, hermano, no nos derrote, al contrario, nos fortalezca para que sigamos adelante. Pero no lo dudes, hermanos, Dios tratará con nosotros. No solo es fortalecernos, hermanos. Nos va a fortalecer, pero nos va a mostrar en que estamos mal. Porque ese es el verdadero amor. El cuidado, pero la corrección. ¿Ok? Para no volverlo a repetir. ¿Estamos entendiendo? Pero lo que sí debemos estar seguros, hermanos, es que Dios no nos dejará. Él nos fortalecerá en medio de la aflicción. Y recuerda, Jesús no se presentará de la manera que quizás tú quieras verlo en el momento de la aflicción. Los discípulos pensaron que se aparecería en la barca así de la nada. Sin embargo, Jesús quería que conocieran que nada es imposible para Él, incluso caminar sobre el mar. No esperemos ver a Jesús obrar a nuestra manera. Confiemos en que Él tiene sus métodos para obrar en nuestras vidas, hermanos. No tengamos temor, hermanos. Jesús jamás nos dejará y Él nos fortalecerá. Amén, hermanos. ¿Aprendimos? Pues vamos a orar, hermanos, para que Dios cambie de nuestra vida la manera que nosotros queremos que Dios obre. Hay que orar, dice, Señor, quita mi manera de mis estándares para que tú obres como yo quiera. Quita eso. Y vamos a decirle al Señor, Señor, obra como tú quieras. Solo dame discernimiento como Elías para saber dónde estás. Dame sabiduría para poder verte, para poder ver el cuidado y la fortaleza en medio de cada aflicción. Que tú decidas que yo pase. Ayúdame a mantenerme confiado en ti. Y si me ahogo, fíjate, hermano, si me ahogo alguna vez como Pedro, dame tu mano y sácame de las aguas del temor y de la aflicción. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios por esa fortaleza y pues después vamos a participar de la Santa Cena, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Y mientras estás ahí, hermanos, mientras adoramos al Rey, medita, hermanos. Si tú estás pasando una aflicción, hermano, medita en esta palabra. Recibe la fortaleza de Dios, pero también recibe la reprensión de Dios. Si alguien te ha herido porque no ha tratado contigo sabiamente, si quizás vienes de otra iglesia
o en tu matrimonio no te tratan bien, o tus papás no te tratan bien, aquí está Jesús. Él es el que sí, primero te va a levantar, te va a restaurar y luego te va a reprender. Ven a Él para que te sane. Ven a Él para que te fortalezca, hermano. Para que puedas experimentar la fortaleza de Dios en medio de la aflicción, hermano. Pedro salió de las aguas diferente, hermanos. Sal de las aguas de la aflicción, diferente. Conoce quién es el Dios que fortalece en medio